Ya les damos la bienvenida a esta edición de Hoy en el Mundo, como siempre en este día miércoles, terminando el mes de julio, siempre como ha sido la tónica durante esta semana, con la mirada puesta en lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Ya se los comentábamos antes de esta edición, las declaraciones de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores, donde no hizo ninguna mención a la gran petición, tanto dentro del país como fuera, de transparentar las actas electorales y de esa manera poder responder frente a las sospechas de fraude que tiene la oposición y distintos actores internacionales, y qué es lo que ha hecho que durante estos últimos 3 días se hayan producido protestas violentas durante la noche, con una cifra que ha ido variando de 11 a 13 fallecidos y con 749 personas detenidas por enfrentamientos entre manifestantes y la policía, además de los denominados colectivos chavistas, que también han salido a manifestarse a las calles, con declaraciones además de la prensa, del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que han salido a reportar la detención de varios reporteros y camarógrafos, incluso muchos de ellos que han sido detenidos mientras estaban realizando la cobertura de las manifestaciones, y con denuncias de secuestros hacia líderes opositores. Les mostrábamos ayer la imagen que se había difundido en redes sociales, donde estaban denunciando el secuestro de Freddy Superlano, coordinador del partido Voluntad Popular, que llegando a su casa había llegado un grupo de personas encapuchadas y que, sin que desde ese momento se tenga alguna novedad sobre su paradero. La Organización de Estados Americanos, la OEA, publicó además un informe cuestionando el proceso electoral, y además instaron a Maduro a asumir su derrota o convocar a nuevas elecciones, después de haber denunciado lo que ellos denominaron una manipulación aberrante de las elecciones en un proceso que, a juicio de ellos, no tuvo garantías, que va muy en la línea de lo que ya había criticado el Centro Carter de Estados Unidos, que es una organización que participó como observadora durante las elecciones del domingo pasado, y todo esto además visado por el propio gobierno. Y vamos a tomar contacto también con Sorienmi González, que es nuestra corresponsal de Televisión Noticias desde Venezuela, y que además entiendo que estuvo con el embajador Jaime Gazmuri. Sorienmi, buenas tardes. Bien, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía nos encontramos también con el representante de Chile en Caracas, luego también de que las tensiones entre ambos países estén complicadas y se haya pedido desde parte del gobierno pues la retirada del personal diplomático. Está usted aquí en el aeropuerto, cuéntenos, ¿está despidiendo parte del personal? ¿A cuántas personas? ¿Y cómo está esa dinámica? Bueno, yo estoy día aquí en el aeropuerto de Maiquetía despidiendo los primeros 20 diplomáticos chilenos, diplomáticas que han recibido orden de retirarse de Venezuela. Decisión que lamentamos mucho, y hasta ahora el procedimiento se ha llevado con completa normalidad. Así que estoy acompañando y despidiendo a estas funcionarias y funcionarios que han hecho un excelente trabajo en profundizar las relaciones entre Venezuela y Chile, que son dos países que nos queremos mucho y que nos necesitamos mucho. Vivimos esta circunstancia muy desgraciada de tener que abandonarlo, y no por propia voluntad. Yo, junto con el jefe de la misión consular y el segundo, el consejero de la embajada y nuestras esposas, me estaré embarcando a Santiago el día viernes. Bien, ¿cómo ha visto la dinámica para el tema de poder hacer los vuelos, las escalas? ¿Ha estado con normalidad? Todo muy complejo, pero salió felizmente muy bien. Hemos tenido un muy gran apoyo del gobierno, obviamente de la Cancillería y también del Ministerio del Interior, porque entre los retirados, expulsados, hay también 8 auxiliares y oficiales de la Policía de Investigación de Chile. ¿En qué mensaje también le dan a aquellos chilenos que están aquí todavía en Venezuela y que también están a la espera de eso, de viajar a Santiago y a Chile? He saludado a muchos venezolanos que están volviendo a Chile, y bueno, los he saludado con mucho cariño también. No tengo más que decir. Gracias. Muchas gracias. Nosotros también seguimos monitoreando lo que va a pasar este día miércoles con la sesión especial de la OEA, que va a abordar
obviamente la situación en Venezuela, una reunión extraordinaria que va a estar enfocada ahí en poder tratar qué es lo que se viene ahora después de los resultados y también, bueno, con las cifras actualizadas hasta 16 fallecidos es el balance del que dan cuenta distintos medios, pero la cifra oficial por el momento se mantiene en 11. Yo les mencionaba que 12 países miembros de la OEA solicitaron esta reunión extraordinaria para poder discutir lo que ha ocurrido en este proceso electoral que sabemos dio como ganador a Nicolás Maduro, lo cual es rechazado por la oposición, una reunión que está prevista para las 15 horas, hora chilena. No sabemos todavía cuáles van a ser las conclusiones de ese encuentro, pero lo cierto es que muchos líderes latinoamericanos han rechazado los resultados de estas elecciones o están pidiendo una mayor transparencia en la entrega de los resultados. Y vamos también a revisar qué es lo que ha ocurrido aquí en términos de las relaciones diplomáticas entre el gobierno venezolano con otros países, como es el caso de Perú, que se convirtió en el primer país que considera presidente electo a Edmundo González, y con esa respuesta del canciller venezolano Iván Gil, que ahí menciona que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú sobre la base del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo venezolano y nuestra Constitución. Esas declaraciones del canciller peruano que, además de legitimar como presidente a Edmundo González, considera que Maduro es responsable de fraude electoral y también señaló que intenta perpetuarse en el poder a través de una dictadura. Y de ahí las palabras que acabamos de leer a través de las redes sociales del canciller venezolano. Bueno, y como ya les mencionaba recién, una de las pocas instituciones independientes que está autorizada a monitorear las elecciones venezolanas, que es el Centro Carter, publicó este comunicado. Ahí se puede ver en detalle lo que dijeron, que es que la elección presidencial no se adecuó a los parámetros y los estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerada como democrática. Agregaron que el Consejo Nacional Electoral, que es el que proclamó a Nicolás Maduro con un 80% de las mesas que se escrutaron, no ha revelado los resultados de cada mesa desglosados y que eso constituye una violación grave de los principios electorales. Y agregaron que este organismo mostró parcialidad, que el organismo electoral mostró parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Y además dicen que las votaciones se desarrollaron en un ambiente de libertades restringidas, en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y también los medios de comunicación. Y vamos a revisar en detalle qué es lo que han dicho desde la comunidad internacional, los gobiernos de América Latina en general, todos están pidiendo que se transparenten las actas. El presidente Gabriel Boric aquí en Chile había criticado la decisión de retirar a parte del personal diplomático, una medida que él había descrito como parte de una profunda intolerancia, aunque descartó romper relaciones con Venezuela. Vamos a revisarlo ahora en la siguiente nota. La verdad, la verdad. Las acusaciones en Venezuela van y vienen entre los representantes de la oposición y el presidente Nicolás Maduro, los primeros con actos masivos por las calles recopilando pruebas de lo que han calificado como fraude electoral. Que el régimen tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo Urrutia es nuestro próximo presidente. Desde la vereda del frente, Nicolás Maduro asegura que todo es un plan de sus opositores para desacreditar su supuesto triunfo en las urnas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento
del resultado electoral. Acusaciones que reflejan la creciente tensión durante las últimas horas en Caracas, mientras a nivel internacional la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que señala que a lo largo de todo el proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de un esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, acciones que hicieron que el resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. Desde Brasil, durante la tarde, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva exigió que se publiquen las actas, aunque dijo estar convencido de que se trata de un proceso normal y tranquilo. Embajador, un segundito, por favor, un segundito, tranquilo, un segundito. Muera el fascismo, muera el fascismo. Con esta provocadora frase, el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, se retiró este lunes de la sede diplomática de ese país en Santiago, cumpliendo las órdenes del régimen de Maduro a sus representantes en 7 países de la región, incluido Chile, donde no se reconocieron los resultados oficiales del domingo. Es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. En sus últimas horas en Emiratos Árabes, el presidente Boric abordó también la incomodidad en el oficialismo por la postura expresada por el Partido Comunista. Horas antes y por escrito, desde el PC señalaron que tienen la certeza que la institucionalidad de ese país transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el proceso electoral. Más tarde llegó la palabra del presidente del Partido Comunista, reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Es obvio que no tengo ninguna otra alternativa, no sé quién la tiene, que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía. Particularmente respecto a Venezuela tenemos una diferencia, pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo. Discrepancias evidentes en medio de un proceso que sigue rodeado de suspicacias ante la lenta reacción del Consejo Nacional Electoral por transparentar los resultados, lo que no solo enfrenta posiciones en Venezuela, sino que también en Chile y en el resto de la comunidad internacional. Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto.